¿Ya? Entonces, a ver, el statement del teorema es como un poco largo y voy a partir con un ejemplo bien básico. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a explicarlo en E2 de dimensión uno. ¿Ya? Entonces, consideremos una E2 I' igual f de ti con condición inicial i ante 0 igual a x. ¿Ya? Entonces voy a pensar que todo está perfecto. ¿Ya? Hay existencia unicidad y de hecho voy a pedir que la f sea continua. Entonces, pongamos aquí, consideremos el, el PBI siguiente, ¿cierto? Ya, entonces, como les digo, el caso simple, digamos, f de un I cruz A en R, ¿ya? Una EDO en R, una EDO, no un sistema, una EDO, ¿sí? Y digamos que f es diferenciable, f es continua, y no voy a usar i así, voy a poner i así cuando hablo, y de clase C1 con respecto a y. ¿Ya? O sea, esta cosa la puedo derivar con respecto a y. Y la derivada es continua. Disculpen. Por supuesto que la condición inicial está en A, ¿cierto? La condición inicial vive aquí en este conjunto. Vamos a pensar que A es abierto, ¿ya? Para que este punto siempre sea interior. Ya, pues entonces, claro, uno tiene una solución, ¿cierto? Eh, Uno tiene una solución que tiene una condición inicial X, ¿cierto? Aquí. X está ahí ahora. Qué extraño poner X ahí. Pero es cierto, en este caso sí. X está ahí y yo tengo una solución. Ya, pero X, yo puedo, digámoslo así, cambiar esta condición inicial por un X'. Entonces la solución toma parte de ahí, digamos, y tengo otra solución, ¿cierto? ¿Está bien? Ya, entonces si yo congelo el tiempo aquí, esta es la variable temporal, este es el t. Estamos en una función de una pura variable, y este es i, este es el eje i. La condición inicial le llamo x. ¿No? Si yo congelo el tiempo aquí, yo tomo un t1 aquí, ¿cierto? Este valor que está aquí, en rojo, voy a borrar aquí. Este valor en rojo es i de t1x, digámoslo así. O así, en realidad, en principio, claro, este valor de i en t1, por supuesto depende de x, ¿cierto? Depende de x, no sé dónde colocar la x, voy a colocarla aquí arriba. Estoy avisando que este es el valor de la solución de esta EDO en tiempo 1 con condición inicial x. Y este que está acá va a ser i en t1, pero con x'. Es la misma EDO, pero lo cambié las condiciones iniciales. Nosotros sabemos, ya sería un despropósito irme para atrás hasta la clase de la continuidad, nosotros sabemos que para el t fijo estas cosas debiesen estar cerca si x y x' están cerca. Esa es continuidad con respecto a las condiciones iniciales y los parámetros, con respecto a los datos, ¿cierto? Entonces, ahora, digámoslo así, para t fijo, yo puedo considerar una nueva función, llamémosle psi, en este caso de R o de A en R. Esta le voy a llamar psi sub t1, tal que a cada x le asigna la solución de esta EDO en tiempo 1, en tiempo t1, pero con condición inicial x. ¿Ya? Mírenlo un poquito, mírenlo 5 segundos. Entonces ahora es como un mapeo de las condiciones iniciales hasta dónde llega la solución dependiendo de las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que eso es continuo. Ahora lo que nos convoca hoy es saber si esta cosa es diferenciable.
con respecto a X, con respecto a la condición inicial. Profe, Sí, en ese caso esa función está bien definida por unicidad local, ¿cierto? sí, sí. Estoy suponiendo que T1 está dentro del intervalo de unicidad de este problema. Ahora, ojo, y esto es como la complicación del statement del teorema. Ese intervalo de solución, digamos el intervalo maximal de solución, depende de la condición inicial. Entonces CT1 debiese estar en el intervalo común de las dos soluciones. ¿Ok? Entonces CT1 tiene que estar, bueno, claro, en el intervalo de definición común para poder definir esta función. ¿Ok? Pero vamos a simplificar el statement del teorema diciendo, digamos, hay existencia de unicidad global. Entonces, como que el intervalo maximal no depende de la condición inicial, en principio. Ya, entonces esto es una vuelta de tuerca, esto. Es como un cambio de perspectiva de cuál es la variable independiente ahora. Ahora la variable, como que en el fondo la variable independiente que vamos a mirar, en realidad vamos a ver, esta es una función de se puede ver como una función de dos variables. Esta phi, ya, de I cruz A, dame un tiempo y dame una condición inicial. Bueno, yo te entrego dónde llegó la solución partiendo de esa condición inicial. Se puede ver como una función de dos variables. Y eso, queremos ver cómo se deriva esto con respecto a X, no con respecto a T. Porque con respecto a T, satisface la EDO. Ahora yo quiero derivarlo con respecto a X, con respecto a la variable espacial. ¿Ok? Ok, entonces voy a escribir el teorema. A ver, bueno, antes, siguiendo con la heurística. Entonces, digamos que phi de Tx es la única solución. A ver cómo lo puse en mi apunte. Mi apunte está escrito para no perderme. Sí, phi de Tx. Es la única solución del PBI y prima. De hecho, lo voy a escribir así. D a de t, bueno, lo voy a escribir como va. I' igual f de t i con condición inicial i en t0 igual x. ¿Ya? Aquí es que estoy diciendo que d a de t de phi, de hecho es como derivada parcial en el fondo, es igual a f de t phi, ¿cierto? Con condición inicial phi en t0 x igual x. ¿Ya? Ok. Entonces, esa función satisface esta EDO. Y supongamos que f es diferenciable. Ya, entonces, la pregunta es, ¿qué resuelve? Sigo aquí, sigo pensando que esta es una función de una variable. O sea, de R cruz R en R. ¿Ya? No hay sistema, es una EDO nomás. Entonces, ¿qué resuelve? ¿Qué resuelve si existe de phi a de x? Yo no sé si existe, no sé si es diferenciable. Yo sé que esta función, o el teorema que vimos la semana pasada, esta cosa es continua con respecto a x, pero no sé si llega a ser diferenciable. Entonces, supongamos que existe primero. Supongamos que existe. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? O sea, a mí me gustaría decir la derivada con respecto a x de esta función es tal cosa. Ya, esta es la formulita, te la muestro. ¿Sí? Ahora, fíjense que para calcular esto, lo que tengo que hacer es resolver la EDO. Esa es la forma, digámoslo así, directa. La forma directa de hacer esto es, resuelvo la EDO
y de hecho, no solamente para X, sino que para algún X cerquita para para todo X en una vecindad de ese X, voy a ponerle X0 a esta. ¿Ya? Entonces, no solamente tengo que resolver en X0, porque ahora yo quiero derivar con respecto a X, tengo que encontrar las soluciones en una vecindad de X0. Y después derivar y evaluar en X0, ¿cierto? Pero hay otra forma de abordar este problema, que es la siguiente. Bueno, voy a volver aquí a X, ¿ya? Y aquí, a la mala, voy a derivar con respecto a X. A la mala, ¿sí? Voy a derivar esto con respecto a X. Ya, pues recuerden que este phi, entonces aquí me queda d a dt de phi en tx, voy a escribirlo todo, phi de tx, con condición inicial phi en t0x igual a x. ¿Ya? Esto determina esta dependencia. ¿Ya? Esto determina esta dependencia. Ya, derivemos. Care palo. Entonces aquí, bueno, hay varias cosas que son care palo. Primero, voy a intercambiar derivada en tiempo con derivada en espacio. O derivada en t con derivada en x. Entonces, si yo voy a llamar a esto, yo le voy a llamar phi sub, ¿cómo le llamo? Phi tilde. ¿Ya? Le voy a llamar phi tilde. Entonces, si intercambio derivada en x con derivada en t, en el fondo me queda d a dt de phi tilde igual f', pero no es f' en t, es f' en i. Entonces me queda f en i, voy a escribirlo así, de f a de i, en phi, t, phi de tx, por de phi, por regla de la cadena, de phi de tx a de x. Pero de phi a de x es phi tilde. Entonces aquí me queda phi tilde. Y la condición, y aquí también deriva la condición inicial. Entonces me queda d a dx de phi en t0x, es decir, phi tilde en t0. Voy a escribirlo así. Igual 1. ¿Sí? Y esto lo voy a escribir así. Entonces, fíjense que phi tilde satisface una ecuación lineal. ¿Ya? Ustedes me podrían decir, pero profesor, está mintiendo, aquí yo veo phi. Bueno, phi tilde es cierto que depende de phi, es su derivada. Pero aquí está esto está evaluado en phi. Entonces esta ecuación es lineal en phi tilde. Y como es una ecuación lineal, digamos, como la f de clase C1, esto es continuo, ¿sí? Como es continuo, si yo lo miro en un conjunto compacto, esto es acotado, entonces esto satisface la hipótesis del teorema de existencia de unicidad para Edo, ¿cierto? Y como satisface la hipótesis del teorema de existencia de unicidad, entonces hay una única phi tilde. Hay una única phi tilde. Y entonces esta es una forma alternativa de encontrar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de encontrar la solución y derivar, planteo la ecuación lineal, que es siempre mucho más fácil de resolver, ¿cierto? Planteo la ecuación lineal asociada y al resolverla encuentro esto. Es como una forma alternativa. Hay como una conmutatividad de las acciones aquí. Para encontrar esto, resuelvo y después derivo, o lo que puedo hacer es el proceso inverso, derivo primero y después resuelvo. Pero entre resolver una no lineal a resolver una lineal, yo creo que el segundo camino es como el mejor, ¿no? Ahora, hay una falsedad aquí, acabo de darme cuenta, hay una falsedad, porque igual necesito phi. Igual necesito phi. Pero hay muchas cosas,
Claro, entonces yo igual necesito este aquí. Pero hay muchas cosas que se pueden deducir de esta ecuación una vez que se plantea de esta manera el problema. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. Ya, entonces voy a plantear el teorema. Teorema, digámoslo así, forma simple del teorema. Diferenciabilidad con respecto a la condición inicial. Diferenciabilidad con respecto a condición inicial. Entonces voy a poner versión simple. Ya, entonces, vamos a considerar? Sea f una función de un cierto intervalo i cruz a en Rn, ¿ya? I cruz a en Rn, esto es lo que vamos a llamar omega, continua, y de clase C1 con respecto a y. Profe, Sí, ahora me surgió una duda más o menos, no sé si filosófica, no sé. sí. ¿De qué nos sirve en la práctica saber una diferenciabilidad con respecto a las condiciones iniciales si yo estoy resolviendo una DO? Pues si yo estoy resolviendo una DO, ya, tengo la condición inicial y encuentro la función que satisface. Sí. ¿De qué me serviría así como saber si hay una diferenciabilidad con respecto a las condiciones iniciales para resolver el problema, digamos, o para entenderlo? Mira, yo te voy a explicar. En realidad es como para aplicaciones. ¿Cómo se dice? Es una propiedad muy útil en aplicaciones. Por ejemplo, tomáis este sistema, voy a hacerlo autónomo para simplificar, no causa ninguna. Ya, digamos que tú tienes un sistema que resuelve este DO, ¿ya? Y tienes como, digámoslo así, ¿cómo se llama? Libertad para elegir tu condición inicial. ¿Ok? Ya, entonces, a ti te gustaría, por ejemplo, te gustaría, típico problema de control. Entonces, por ejemplo, a ti te gustaría maximizar el valor de I de la solución, de esta solución, en un tiempo, en un cierto t mayúscula. ¿Ya? Digamos que esta cosa tiene solución global. ¿Ya? Digamos que esta tiene una solución global. Y entonces esto representa cierto proceso, ¿sí? Y te gustaría maximizar el valor, digamos así, en norma, si tú quieres, el valor en un cierto tiempo de maduración del sistema. ¿Ya? Entonces, no sé, esto representa, no sé, la dinámica de no sé, la dinámica de un cierto proceso de producción, por ejemplo. Y entonces a ti te gustaría maximizar la cantidad de cosas que produjiste en un tiempo t grande. ¿Ya? Quiero maximizarlo, pero quiero maximizarlo con respecto a unas ciertas condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales viven en un cierto conjunto. ¿Ya? No le voy a poner norma, voy a pensar que esta cosa es unidimensional. ¿Sí? Ya, esta función depende de x también, porque depende de la condición inicial. Y entonces, ¿cómo se encuentran los máximos y los mínimos? Derivando con respecto a la variable que tú quieres encontrar. Entonces, tú derivas esto con respecto a x. Ya, quiero encontrar el máximo, quiero encontrar la condición inicial que me maximice la producción en un cierto tiempo t grande, de maduración, o lo minimice, o minimice cierto impacto. Ya, entonces yo derivo con respecto a x igual a 0. Y ese me va a decir, esta es la condición inicial que tú tienes que tomar para que
no sé, pues tu sistema maximice algo o minimice algo, pero en términos de la condición inicial, que es como tu único control. Entonces esto aplica mucho en teoría de control. Perfecto, profe. Clarísimo. Muchas gracias. ¿Entendió? Ya. Sí, clarísimo. Ya, entonces aquí voy a decir que f diferencial de clase C1 con respecto a I uniforme. Uniforme en omega. Ya, ¿qué quiero decir eso? Quiero decir, pongámoslo así, con df, voy a escribirlo así, claro, con df a di sub k acotado tx, ti, perdón, para todo ti en omega. Ya, entonces, a ver, ¿qué quiero decir aquí? Quiero decir que la función es uniformemente, las segundas derivadas son uniformemente acotadas en todo omega, para cierto m mayor que 0. ¿Ya? Entonces, esto, en conclusión, ¿qué es lo que dice? Que el intervalo de definición de las soluciones es todo I. ¿Ya? Porque es uniformemente Lipschitz en I cruz A. Entonces, las soluciones están definidas en todo I. Entonces, el enunciado está quedando peor de lo que quería la versión simple. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a mencionar, no lo voy a escribir en el enunciado. Simplemente, el intervalo maximal de todas las soluciones, con cualquier condición inicial, es I. ¿Ya? Entonces, aquí no tenemos ninguna, no tenemos que tomar el intervalo de definición común para poder derivar, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, sea, o para... y voy a pensar que A es abierto, ¿eh? Claro, ese era mi problema. Aquí lo voy a poner, sea A abierto. Conjunto abierto, A subconjunto de Rn abierto. Ya, entonces, para X en A, sea phi, ¿sí? Phi, no voy a decir nada de esto, phi, la única solución del PBI I' igual f de ti con condición inicial phi entre 0 igual a x, que está definida en I. ¿Ya? Gracias a la hipótesis. Gracias a la hipótesis tengo eso. Entonces, la aplicación que a cada x le asigna phi, o la función phi de I cruz A en Rn, tal que a cada tx le asigna phi de tx, ¿cierto? Es decir, la solución de este DO en tiempo t, solución del PBI en tiempo t, es diferenciable. O sea, ya sabemos que es diferenciable con respecto a t. Todo el rato supimos eso, ¿no? Si resuelve una ecuación diferencial en t. Entonces, diferenciable en las dos variables, ¿cierto? Pero la que más me interesa es la derivada con respecto a x. ¿Ya? Entonces, es diferenciable, entonces voy a anotar esa parte nomás. Entonces, es diferenciable con respecto a x, ¿sí? De hecho, no solo es diferenciable, es de clase C1 con respecto a x. Y su derivada, y
para cada k desde 1 hasta n, su derivada parcial de phi a de xk en tx resuelve la EDO lineal. En realidad es un sistema que está en Rn. Y voy a ponerlo así, y prima igual df, ya, fíjense lo que, esta es la heurística, ¿cierto? Aquí lo hice en una dimensión, pero si uno lo hace en varias dimensiones, tiene que derivar parcialmente esto con respecto a todas sus variables, por regla de la cadena. Entonces me queda df evaluado en t, phi de tx por i, sujeto a la condición inicial y en t0 igual e sub k, donde e sub k, ¿cierto? E sub k es el késimo vector canónico. Esta es la posición k. Ya que estoy derivando con respecto a xk nomás. Espérense. Esto no sé para qué le puse i grande, le voy a poner i chica nomás. Ya, fíjense que esto es una ecuación lineal. Esto es una matriz. Porque es la derivada de f con respecto a i. ¿Ya? Entonces esto finalmente, si uno ya sabe quién es phi, yo sé que existe, etcétera, continua, esto es un ADT. Esto es un ADT, esto es una ecuación lineal. Uno se confunde un poco, causa confusión, porque aquí está phi, que era incógnita, pero incógnita de una ecuación que yo ya sé resolver, esa ya la resolví. Entonces eso lo coloco ahí como un dato, ¿sí? Y entonces esto es una matriz A, y entonces este sistema siempre es lineal. Siempre es la derivada siempre resuelve una EDO lineal. Eso es lo choro. Ya, la demostración es... ¿Se entiende o no? ¿Preguntas? Profe, Sí. mi duda es por qué pone DI, si se supone que el jacobiano ahí es con todas las derivadas para todos lados. Sí, pero solamente en su segunda componente, Ah, ok. ¿cierto? Entonces esta matriz que está aquí, digamos el ADT, es claro, F es una función de I cruz A, que es su conjunto de Rn en Rn. Entonces cuando yo calculo de ADT, que es DIF de t, phi tx, es una matriz gigante de F1 a de I1 evaluado acá, ¿cierto? De F1 a de I2 evaluado acá, etcétera, hasta de Fn, de F1 a de In evaluado acá. No sé por qué pongo el índice, voy a poner los índices abajo, ¿no? I1, I2, In, y este F1, F1, F1. Después de F2 a de I1 evaluado ahí, de F2 a de I2 evaluado ahí, etcétera. Y así se completa hasta de Fn a de In evaluado ahí. Y entonces, insisto, eso se puede calcular, porque la F es un dato, y la F es diferenciable con respecto a I. Claro, y aquí debería poner, claro, para todo I y para todo K. Ya, todas las derivadas son acotadas. Y continuas, de hecho, porque son de clase 1. Entonces, esto es un monstruo gigante que está evaluado además en una cosa que tengo que resolver, que es la phi. Ahora, fíjense, lo que es muy interesante. Esto es un sistema lineal, entonces. Fíjense, la derivada késima, la derivada con respecto a xk de la solución, resuelve el sistema lineal con condición inicial ek. Entonces, si yo pesco esta, que están aquí, son vectores, ¿eh? Estos son vectores, y lo apilo en una, ¿cómo se llama? En una matriz, ¿cierto? Yo tomo de phi a de x1, después de phi a de x2, etcétera, hasta de phi
A de xn, ¿cierto? Cada una de estas resuelve la ecuación lineal con matriz A de t, y con condición inicial la canónica. Entonces esta es la matriz fundamental canónica de este sistema. Y como yo sé que la matriz fundamental canónica es invertible, como yo sé que la matriz fundamental canónica es invertible, ¿cierto? Sí. Entonces yo sé que el jacobiano de phi, ¿cierto? El jacobiano de phi es invertible. Y si el jacobiano de phi es invertible, entonces la phi es localmente invertible. Entonces es un homomorfismo en X. Entonces esta aplicación es un homomorfismo en X. Entonces en el fondo, ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace y es una cuestión que vamos a ver más adelante? Yo tengo phi de I cruz, voy a ponerle digamos que está todo definido globalmente. Perdón, claro, está bien. Entonces, para cada t y para cada x, esto me entrega phi de tx. Entonces, yo tomo un subconjunto de este, un subconjunto, ¿cómo le llamo? A, B, B. Tengo un subconjunto B, aquí hay puros x, puras condiciones iniciales. Aquí tengo un montón de condiciones iniciales, pim, pim, pim. Y para cada condición inicial, dejo evolucionar el sistema un cierto tiempo. Hasta acá. Y entonces esto sería phi de tx. Entonces aquí pasó tiempo t. Para cada una de estas condiciones iniciales. Esto es por el teorema, lo que acabo de decir es por el teorema de la función inversa. Si el jacobiano de la derivada, si el jacobiano de la función es una matriz no singular, entonces la función es invertible, es un homeomorfismo. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo esto es que yo tomo todas las condiciones iniciales aquí, las traslado a un cierto tiempo t, y entonces este conjunto que se forma aquí es como el flujo, es phi de t de b. Como todas las condiciones iniciales las traslado un cierto tiempo, y entonces hay como una especie de flujo dado por la ecuación diferencial. ¿Sí? Y hay una relación biunívoca entre los puntos que están aquí y los puntos que están aquí. Es decir, estas líneas nunca se cruzan. Nunca se cruzan. Entonces hay como un transporte de condiciones iniciales. Esa es como la intuición. Esto no pasa. Porque si no, aquí, esa aplicación sería no inyectiva. Ya, ahora me estoy adelantando mucho y ya no estoy alcanzando a hacer nada de demostración. Entonces, como las EDOs también se usan para esto, como para transportar condiciones iniciales a otro lado, digámoslo así. Se puede ver así. ¿Ya? Mucha información. Ya, voy a demostrar el teorema, pero en el caso, a ver si alcanzo, porque es bien largo y un poco duro. Aquí está el statement, ¿ok? ¿Más preguntas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuando mencionó que en la EDO aparecía phi, decía como que, pero conocemos phi en la EDO que inventó. En esta. Cuando tiene seleccionado A, no en la ¿Aquí? mesa. Sí. Claro, es que lo que pasa es que, claro, yo igual creo que chamullé demasiado en esta cosa de cuál es la ventaja de verlo así, así. En realidad, finalmente, no hay tanta ventaja de la una de la otra, en términos prácticos, en términos de decir de que no sé, el papá le pregunte a uno o a una, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es esta derivada? O uno le puede decir al papá, o a la mamá, o al amigo, el pololo, polola, le puede decir, uno tiene dos alternativas, o encuentra la solución y deriva, que es como el camino
usual, o deriva primero y después resuelve un sistema lineal. Ahora, resolver esto, en ambos casos hay que resolver esto, digámoslo así. Porque la solución de esta tengo que enchufarla aquí. Ahora, una vez que se sabe esto es fácil de resolver, porque es un sistema lineal. También no es autónomo, entonces también pongo comillas aquí. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que haciendo el análisis de esta ecuación lineal, usando la teoría lineal, uno puede extraer mucha información, ¿sí?, respecto de cómo se comporta el sistema con respecto a la condición inicial. Entonces, un análisis de sensibilidad con respecto a la condición inicial, ¿cierto? Entonces, si uno sabe, por ejemplo, uno quiere entender qué tan caótico es un sistema con respecto a la condición inicial, porque claro, uno dice, mira, no sé, este es un sistema dinámico que representa el tráfico en Santiago, que es un sistema gigante, gigante, ¿cierto? El tráfico no de droga, el tráfico ¿cómo se llama? La locomoción en Santiago. De automóviles y De esas cosas. automóviles, claro, de automóviles. Ya, entonces uno dice, bueno, en la condición inicial hay cierta cantidad de gente esperando la micro, por decir algo. Entonces me gustaría saber qué pasa si es que repentinamente mucha más gente va en instante inicial, hay un delta de X, quiero saber qué va a pasar en la tarde, cuando T pasaron 3 horas. ¿Ya? Y entonces ese análisis de sensibilidad me sirve estimar la derivada de la solución, ¿sí? Digámoslo así, cantidad de autos en tal calle a tal hora. Eso es lo que estoy diciendo. Me gustaría saber cómo se comporta el sistema si yo perturbo un poquito, qué es lo que pasa en la mañana. Hay un delta de gente que está esperando más la micro. ¿Qué pasa? ¿Colapsa el sistema? ¿Las soluciones son muy distintas? Y entonces eso se hace con un análisis de sensibilidad, y qué mejor que usar la derivada aquí. Entonces yo calculo la derivada, si la derivada es muy grande, de la phi muy grande, con respecto a la condición inicial, significa que el comportamiento va a ser caótico. Si la derivada es pequeña, es como cero. Si la derivada es cero, significa que si yo cambio las condiciones iniciales del sistema, bueno, no va a pasar nada grave después. Porque la derivada es pequeña. ¿Ya? Entonces a eso me refiero se me fue un poco la pregunta, no sé si respondo a tu pregunta. O se me desvié mucho. Sí, se fue un poco, pero entiendo que igual al final habrá, o sea, lo mencionó, que igual habrá que encontrar free. Claro. Pero sin encontrar phi, yo ya puedo saber un comportamiento cualitativo del sistema, no cuantitativo. Es que lo que pasa es que lo cuantitativo está sobrevalorado. Porque a veces no es necesario y otras veces porque es muy difícil de encontrar. Entonces, poder hablar cualitativamente de las cosas, es cierto que no es tan preciso, pero es mucho más alcanzable, es mucho más aprendible. ¿Ok? Ese es como el espíritu que está detrás de esto. Más que calcular esto, digámoslo así. Disculpen que lo haya planteado así, pero efectivamente son dos formas alternativas de calcular la misma cosa. ¿Mm? Ya, galateo un poquito tengo 15 minutos para hacer una demostración gigante. Ya, entonces voy a hacer la demostración, pero voy a simplificar mucho la demostración. ¿Ya? Aquí no me gustó mucho la exposición que está en Sotomayor, pero bueno, es lo que hay. Pueden verla ahí, o si no, bueno, lo podemos retomar de nuevo de vuelta del receso. Ya, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Y prima, ya, entonces tengo la IDO. Voy a pensar que la IDO es autónoma, primera cosa. Para simplificar notación, básicamente. ¿Ya? Ya, entonces tengo la solución, voy a garabatear esto y después lo ordeno. Ya, entonces tengo la solución, esta, entonces la solución, ya, tiene solución phi de tx, ¿cierto?
porque la solución depende de la condición inicial y depende del tiempo. ¿Ya? Ya, entonces, yo quiero demostrar, entonces por demostrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que esto es diferenciable con respecto a X. Entonces quiero demostrar que el límite, cuando h tiende a 0, de phi de t x más h, quiero demostrar que existe una matriz A cuadrada tal que phi de t de x más h menos phi de tx menos a por h, ¿cierto? Esta, por supuesto, va a ser la derivada con respecto a x de phi en tx, ¿cierto? En norma, dividido por norma de h, es 0. Eso es lo que quiero demostrar, ¿cierto? Eso es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que es diferenciable, esa definición de diferenciabilidad. Es decir, phi es diferenciable con respecto a x, que es la condición inicial. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, pero... ¿Sí? ¿Está bien? Entonces necesito un candidato o candidata para derivada de phi, ¿cierto? Necesito una matriz. Ya, entonces aquí es donde está la heurística, ¿cierto? Aquí es donde ser un poco patudo, patuda sirve, porque tengo df de i, o sea, i' igual, o escrito así, d a dt de phi de tx es igual a f de phi tx, con condición inicial phi en t0 x igual x, ¿cierto? Entonces voy a derivar esto con respecto a xk. Al derivar esto con respecto a xk, ¿cierto? Intercambio derivada aquí, ¿cierto? Entonces me queda d a dt de phi a de xk igual. Y aquí regla la cadena. Entonces tengo que derivar, claro, la derivada de f evaluado en phi de t x por de phi a de xk. Y al derivar acá abajo, de a de xk, esto me queda phi de, o de phi a de xk en t0x igual e sub k, donde e sub k es el késimo vector canónico. Entonces insisto que es una edo lineal. Esta es lineal. ¿Cierto? Y su solución, existe una única solución, ¿cierto? Profe, lo que está arriba es F'. Arriba. No, En la- aquí es así. No, es la EDO. Es la EDO original. Ok, gracias. Y aquí parece que me equivoqué. No me he equivocado. Está bien. Ya, entonces, claro, aquí estoy calculando toda la derivada. Entonces, aquí voy a ser un poco más explícito. Voy a calcular la derivada. Entonces, bueno, para calcular esto, voy a calcular la derivada en la derivada parcial, la késima derivada parcial de phi. Entonces, este va a ser h, va a ser un número. Y aquí lo único que tengo que cambiar es ekh, ¿cierto? Ahí estoy derivando parcialmente con respecto a xk. Y ahora esto no es una matriz, sino que va a ser un vector. ¿Cierto? Esto sería de phi a de xk, ¿cierto? Debiese ser eso, que es un vector ahora. Porque derivo un vector con respecto a una... Y entonces esto me queda así. Y no le voy a poner le voy a poner porque se puede confundir con respecto al otro. Pongámosle A, B, C, D, L. E. No, es que E no. Pongámosle F grande.
Tampoco me gusta. Voy a ponerle A chica, ¿no? Que puede ser vector, eso. ¿Cierto? Ya. Eso es lo que quiero probar. Aquí estoy diciendo, con esto estoy diciendo que la phi tiene derivada parcial con respecto a xk. ¿Bien? Bla, bla, bla. Ya, entonces quedó esto y entonces mi candidato... Ya, entonces esta cosa... Claro, por eso no quería, le cambié el nombre a... Esto es una A de t, en el fondo. Bueno, A de t de x, pero... Mira, A de t de x. Pero es una matriz. Esto es una matriz. ¿Ya? Y entonces ahora yo me olvido que esto de phi de xk, porque yo no tengo idea si existe. Entonces esto yo le voy a llamar z. Esto yo lo voy a llamar z. Y este es z en t0. Y me olvido que esto depende de x por el momento, ¿eh? Porque para hacer este cálculo x está como fijo, si ustedes se fijan. ¿Ya? Entonces, esta cosa que es lineal, y esta cosa es una matriz continua en T, porque la f es la f es de clase C1, entonces este es de f a de I. Como es de clase C1, esto es continuo, la phi es continua en T, entonces esto es una matriz continua en T, entonces es un sistema lineal hermoso, y tiene solución única, ¿cierto? Perdón. Entonces, esto tiene solución única. Tiene solución única. Z, que depende de t y depende de x, ¿eh? Porque aquí voy a poner x por ahí. ¿Cierto? Es un vector. Y que yo sé que existe, que no tengo idea cómo se calcula, pero sé que existe, y es único, es mi candidato aquí. Pum. Es el que voy a colocar aquí. ¿Ya? Ya, entonces aquí viene el dolor. A ver si podemos lograrlo en 7 minutos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, rigor matemático, por supuesto, voy a calcular la EDO que resuelve esta diferencia. Entonces vamos a definir. Definimos delta phi, voy a llamarle así, delta sub h phi de t igual phi de t, x más h más e sub kh. Ay, qué lata, e sub kh menos phi de tx partido por h. H es un número, aquí. Porque reduje el problema a calcular las derivadas parciales, ¿no? Entonces el h es un número. Entonces, h más, ¿sí? H0 más. Ya, ya, mucha letra, pero está bien. Y entonces voy a calcular la derivada parcial, perdón, ¿cuál es la EDO que resuelve este mono que está aquí? Entonces es esto, prima, es igual a 1 partido por h, que es una constante. Ya, entonces yo le hago prima i, prima, ¿no? ¿Cierto? Yo ahora ocupo la EDO que resuelve phi. Entonces yo sé que phi resuelve esto igual f de t, phi de t, x más e sub kh. Hay que pensarla ahí un poco, ¿eh? Menos f de... es que claro, estoy pensando el caso autónomo, así que chao con la t primera. No hace mucho daño. Phi de t, x más e sub kh. Menos f, la idea que resuelve es f de phi de tx. ¿Ok? Ya, y aquí viene el truco. A ver, bueno, y ahora voy a compararla con la ecuación que resuelve z. ¿Cierto? Entonces z resuelve, por otro lado, z resuelve z'. ¿Cuál es la condición inicial aquí? La condición inicial de phi h en t0
es 1 partido por h, phi en T0, x más EKH, menos phi en T0, x. Pero phi en T0, x más EKH, esto es lo que te dice, la segunda componente de la phi me dice dónde parte el sistema, la condición inicial. Entonces, esto que está aquí es simplemente x más EKH. Y lo mismo acá. La phi es solución de la EDO con condición inicial x. Así es que la condición inicial aquí es menos x. Es decir, bueno, se cancelan aquí S con S. Acá. Y después se cancela, después posteriormente se cancela S con S y me queda EK. ¿Ya? Ya, y comparémosla con la EDO que resuelve Z. Entonces, Z', que mi candidata derivada, es derivada de F, evaluada en phi de Tx, por punto Z, con condición inicial en T0 igual EK. Ok, a ver, aquí me equivoqué, parece. Al hacer esto. No, está bien, está bien. Claro, esto lo voy a mirar así en realidad. Esto lo voy a mirar así en realidad. Y esto lo voy a mirar así. Es lo mismo. Este sería mi delta phi h. Y aquí viene el z, que es mi candidato, mi candidata derivada. ¿Sí? Ya, y aquí, en rigor, en virtud del tiempo, ¿sí? Voy a limpiar un poquito aquí esto. Entonces insisto, aquí voy a hacer como un pequeño recuerdo aquí. Lo que yo quiero probar es que delta h de phi menos a tiende a 0 cuando h tiende a 0. Eso es lo que yo quiero probar. O sea, esto que está aquí es exactamente eso. Y tiene toda la pinta, porque esto se parece caleta a esta derivada, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el truco. Y entonces, claro, este lado derecho, tengo que formarlo como una EDO en delta H phi. Entonces, este lado derecho no es exactamente, aquí yo no veo el delta H phi. Yo lo necesito porque lo que voy a hacer es usar la continuidad con respecto a los datos, que es el teorema que demostramos la semana pasada. Entre este EDO y esta. Fíjense que las condiciones iniciales son iguales, así que esa parte no afecta. Lo único que tengo que tomar en cuenta es qué tan distinto es esta parte con esta parte, pero en realidad no son tan distintas si h tiende a 0, porque aquí se ve la derivada de la f. Pero necesito escribir esto en términos de delta h, y aquí viene el truco, y con esto termino. Ahora ustedes saben lo siguiente, truco. Este es un truco salvavidas. Ustedes saben de que la integral entre 0 y 1 no quiero poner f, voy a poner g' de t, ¿qué es lo que es? G1 al 1 menos G G1 a 0. menos G0, es teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Entonces un truco bien viejo, o sea, bien astuto, es escribir, aquí yo voy a escribir f de b, o pongámoslo así mejor, ¿eh? A, B, B, A. Entonces, aquí está la diferencia. Entonces, cuando yo sé que la función f es diferenciable, yo puedo usar ese truco para escribir esta diferencia de la siguiente manera. Entonces, voy a usar este truco con g, voy a usar g de t igual f, bueno, y esto, por supuesto, en varias dimensiones, f de phi, ya, y aquí le voy a cambiar phi de tx más s phi de tx más ekh.
Esa va a ser mi G de S. ¿Ok? Ok, entonces, yo sé que G' de S, la integral entre A y B de G' de S es G en B menos G en A, ¿cierto? Entonces voy a usar A y B igual a 1. Perdón, A igual 0, B igual a 1. Entonces G en 1 menos G en 0. Pero G, fíjense, G en 1, ya aquí me equivoqué. Aquí voy a poner 1 menos S. Oh, Y hay que partirlo por algo, ¿no? Partirlo por... por H, sí, pero espera un poco, deja más lo integral. F, claro, aquí hay que hacer una combinación convexa, entonces 1 menos S. Ah, y ahora me acordé, entonces es así. Oh, qué cacho. Ah, y aquí está. Esto me gusta. Entonces aquí voy a poner phi de tx más EKH menos phi de tx. Y este es un viejo conocido. Este es básicamente delta phi por h. ¿Cierto? Porque yo definí el delta dividido por h. Entonces yo paso multiplicando el h y me queda esa diferencia es igual a esto. Entonces fíjense, claro, al hacer esto, tengo que calcular esta derivada, pero no es mucho. G en 1, G en 1, G en 1 es f de phi en tx más phi de tx más EKH menos phi de tx. S se cancela con esa y me queda S. Y G en 0, esto es 0, y me queda f en phi tx, que es S. ¿Ok? Y entonces, ahora derivo esto. G' de S es la derivada de f en este monstruo, que es phi de tx más S h delta h phi, por la derivada con respecto a S de esto es delta h phi por h. Y entonces al integrar ahora entre 0 y 1 de S, es integrar entre 0 y 1 de S, ¿cierto? De S, de S, no de T, el T está fijo. Entonces esto fuga de la integral, entonces me queda delta h phi por h, ¿cierto? Por la integral entre 0 y 1 de df de phi de tx más s h delta h phi en bla 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 de s. Y yo sé que esto, por este truquito, ¿cierto? Es igual, esto que está aquí, es igual al lado derecho que está aquí. Es igual a esto. Entonces, usando esta parte, yo pesco esto, ¿cierto? Y lo reemplazo acá. Se me van los h, ¿cierto? SH se va con SH. Y entonces lo que me queda aquí es integral entre 0 y 1 de df en phi de tx más h del, perdón, s h delta h phi ds, que es una matriz, por delta h phi. Entonces esta ecuación es lineal en delta h phi. Bueno, no es lineal, porque está aquí adentro. Pero cuando h tiende a 0, esto tiende a 0. Y entonces esto como que converge a eso, cuando h tiende a 0. Y aquí voy a usar la continuidad con respecto a los datos. Entonces voy a concluir eso. Ya, es una cosa elaborada, ¿eh? No es fácil. Este teorema no es fácil y por lo tanto hay que estudiar. ¿Ya? Lo completamos a la vuelta del receso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
No, profe, por mi parte no. Ya, Profe, yo tengo una pregunta, claro. eh, pero es con respecto a la ecuación en general, la que estamos estudiando. Cuando uno dice I' igual a f de t, i, Mm, y nosotros suponemos que f es continua, ¿cierto? Porque es como lo más básico que pedimos, sí, y que existe una solución, entonces la derivada es continuamente diferenciable por necesidad, ¿cierto? Cuando yo veo la solución. o sea, no, necesitáis, en el fondo, esa es la heurística. Quiero derivar con respecto a quién. Esa es la primera pregunta, diferenciable con respecto a quién. Porque si uno ve un PBI, se está moviendo todo, digamos. Con respecto a quién quieres derivar, o con respecto a quién hacer la pregunta de la diferenciabilidad. No, yo me refiero a que la solución, porque la solución va desde un intervalo ¿Sí? a Rn. Eso. Yo me refiero a que la solución es continuamente diferenciable con respecto a t, ¿Sí? necesariamente. Si tú ¿Sí? tienes, si tienes una solución, ¿cierto? La solución, si existe la solución debiese satisfacer esto. ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos, claro, lo que tú dices, lo más básico es Peano, ¿cierto? Peano pide solamente continuidad de la F, ¿cierto? Y Peano dice, tú encuentras una solución de esta ecuación integral. Esta es la ecuación que resuelve Peano en realidad, que es una ecuación integral, no diferencial. Pero sí, y tú la encuentras en el espacio de las funciones continuas. Tú sabes que existe una función continua Y, no sé por qué le puse phi, esto es Y que satisface esto, ¿cierto? Como la Y es continua, ¿cierto? Y la F es continua, todo esto es continuo, entonces tú estás integrando con respecto a S algo continuo. Entonces eso pasa a ser diferenciable. Y la derivada, y entonces esto es diferenciable, por lo tanto esto es diferenciable. Y la derivada es una función continua, porque ya sé que esa es continua. Entonces es continuamente diferenciable en t. Ah, ya, profe, quería confirmar porque en algunas partes Sotomayor como que igual lo ocupa, pero no lo Sí, menciona para nada. ya, Entonces, claro, por eso. claro. Ya, profe, gracias. Es por teorema fundamental del cálculo, en el fondo. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, ¿Mm? pero con respecto a la tarea, ¿tiene ya ahí está la tarea o en qué consiste esta?